Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy se celebra el Día del Señor. Estoy aquí un momentito antes de ir a misa. Demos gracias al Señor porque podemos ir a misa, podemos practicar nuestra fe sin persecución, porque tenemos persecución, pero por lo menos podemos ir a congregarnos, ir a confesarnos, ir a coger el pan de la vida eterna. Hay países que no tienen sacerdotes, que no pueden ser perdonados los pecados porque no hay sacerdotes, no pueden ir a misa. O sea que bendecidos somos que podemos ir a misa, es un privilegio. Hoy yo di un mensajito, un primer mensaje por la mañana que dice, un segundito. El mensaje del día es que yo puse hoy con la hostia, el cuerpo de Cristo, un domingo más. Un domingo más que quizás nuestros familiares, nuestros hermanos, pues no van a misa. Nuestros hermanos separados van a un culto, que van a cantar, a bailar, se les respeta, pero es un día más, un domingo más que nosotros rechazamos a Cristo en la Eucaristía. Un día más no queriendo permanecer en Cristo, porque Él dice que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Un día más de no recibir a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Un día más que rechazamos el plan de salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y escribí aquí Juan 6:53. Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. O sea que no tendremos vida. Entonces vamos nosotros a ponernos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día, porque pudimos ver a nuestros familiares amados, que tú nos los regalas, que tú nos regalas ese amor de madre, de padre, de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares y nuestros amigos, que podemos verlos, amarlos, cuidarlos. Demos gracias. Pidamos también por estas personas que están en los hospitales hoy, enfermas, ¿verdad? Pidamos por los enfermos entre nosotros, algún conocido, familiar. Pidamos por los fieles difuntos, personas que han muerto, que quizás no tuvieron la oportunidad de tener ese sacramento de confesión, esa Eucaristía. Esas personas que quizás murieron solos, esas personas que nadie ora por ellos, vamos a ponerlos en oración. Vamos a ponerlos en oración a todas las personas que necesitan, que nos piden oración. Vamos a orar por ellas, interceder por ellas, que la comunión de los santos, todos los santos intercedan por esas personas enfermos y difuntos. Y todo que lo pedimos en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, vamos a leer el Evangelio de hoy. En todas las iglesias católicas del mundo, yo creo que hay católicos en el mundo, más de 1.3 billones de personas son católicos de la Iglesia de Cristo. Mateo 28, 16, 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra
de Dios, ¿ok? Vamos a explicarlo. Entonces, después de Jesús morir, resucitó, se le apareció a los 11 discípulos. ¿Por qué 11? Porque Judas, que era un discípulo, un apóstol, se condenó, se murió. O sea que eran 11 en ese momento, eran 11 discípulos. Esa era la iglesia, 11 discípulos y todas las personas que habían creído y los seguían. Esa era la iglesia. Entonces, el maestro, que es Dios, dice algo bien importante. Dice aquí, entonces Jesús se acercó a ellos y le dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea que está diciendo Jesús aquí que es el manda más. Todo poder se le ha dado Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que nos va a decir Jesús es bien importante y es con autoridad. O sea que Él nos va a decir que Él es el que manda. Un momentito aquí. Él es el que manda. Él es el que manda. Vamos a darle un poquito aquí. Ahora yo creo que estamos bastante mejor. O sea que él es el que manda y nos va a decir, Él manda más. Dice, todo poder se me ha dado del cielo y la tierra. O sea que Él va a mandar un mandato bien importante. Y dice, vayan pues y enseñen a todas las naciones. O sea que la iglesia de Él, esos 11 apóstoles, la iglesia, la congregación, todas esas personas que creen lo mismo, tienen que ir a todo el mundo. O sea que tiene que ser una iglesia, mira aquí la cámara, católica, universal, que esté en todos los lugares, que lo llene todo. Aquí lo dice el Señor, todo poder se me ha dado y ustedes tienen que ser católicos, tienen que ir por todas las naciones. Pero entonces vemos quizás a nosotros, nuestros queridos hermanos amados, pero es que nosotros predicamos la palabra de Dios por todos los lados, pero no es así. No todos tenemos que ver qué predicamos, porque esta enseñanza tiene que ser una. Y si nos salimos de esa enseñanza única, pues vamos a entrar en un cisma, enseñanzas diferentes al seno de la iglesia, o vamos a entrar en una herejía, enseñanzas diferentes a los que Dios enseña. O sea que la iglesia tiene que ir por todas las naciones y tiene que ser una enseñanza. Si nos salimos de la enseñanza, pues entramos en un cisma o una herejía. Y si negamos todo, pues entramos en una apostasía, que es renegación completa de la fe. Que eso es lo que le pasa a nuestros hermanos protestantes, que han renegado completamente de la fe, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los sacramentos y de todas las enseñanzas de la iglesia que vienen desde el año 33. Entonces, como decían un par de personas, ellos son solo Jesús, solo cabeza, sin cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Seguimos. Entonces el maestro dice, vayan pues, enseñen a todas las naciones, y pone una coma y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la enseñanza es que vayan a todos los lugares a bautizar, dice aquí, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Él quiere que nos bauticemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que a la Trinidad. No dice, vayan y bauticen a todos menos los niños. Vayan a bauticen todos menos los feos. No, dice bautizar a todos. Eso es un problema que tienen las iglesias protestantes, que hay algunas, no todas, algunas ellos no bautizan niños. Yo puse un mensaje aquí la otra vez bien bonito. Vamos a buscarlo aquí. Yo trato de compartir todo porque así no se me olvida y lo comparto con ustedes para que ustedes también puedan aprender y lo dejamos ahí para el día que yo me vaya, puedan tener ese conocimiento, esa enseñanza. Acuérdense que yo no enseño cosas diferentes a la iglesia católica y eso es lo que Jesús dice aquí. Vayan, enseñen
todas las cosas, dice aquí. No, todavía no vamos por ahí, pero vamos para allá mismito. Ahí dice bautícelos todos. ¿Por qué? Porque por el bautismo nosotros nos convertimos, somos nosotros sin bautismo, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. O sea que el bautismo nos hace hijos de Dios, nos abre el reino de los cielos, quitamos el pecado original, recibimos el Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros no nos bautizamos, no somos hijos de Dios. También nos hace parte del cuerpo de Cristo. Cuando no nos bautizamos, no somos hijos de Dios. O sea que no somos cristianos. No tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña toda la verdad. Tenemos el pecado original y no estamos en el cuerpo de Cristo, o sea que no somos cristianos. Y estaba yo puse esto, hermanos, ¿saben que por qué el sacerdote cuando nos bautiza nos hace un exorcismo? Porque el sacerdote cuando bautiza a los niños nos hace un exorcismo. Vamos a leerlo. Porque antes de ser bautizados no somos de Cristo. Acuérdense, cuando nos bautizamos, decía Pablo que nos revestimos de Cristo. Si no estamos bautizados, no estamos revestidos de Cristo. Y si no estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de el pecado, de la carne, del enemigo. Somos hijos de Dios, tenemos el pecado original y estamos en la carne. Y el Catecismo 1237 dice, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado, o sea que si no estamos bautizados no estamos libres del pecado. Liberación del pecado y de su instigador, o sea que no estamos libres del instigador, el diablo. O sea que una persona no bautizada está en pecado y de su instigador, el diablo. O sea que eso es lo que tiene una persona que no se bautiza. Se pronuncia uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos o bien el celebrante le impone las manos y el candidato renuncia explícitamente a Satanás, que eso puede ser mediante la familia. Aguardan el carcelero creyó y toda su familia se bautizó, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces, así preparando, puesto confesar la fe de la iglesia, al cual seré confiado por el bautismo. Juan 3:6, lo nacido de carne es carne. O sea que cuando nosotros nacimos somos de carne, son, como dije ahora, del enemigo. Lo nacido del espíritu es del espíritu. Entonces, ya, yo creo que ya leímos eso. Entonces, por eso es que Dios nos envía a bautizar a todos. Porque Él quiere que tú seas hijo de Él, Él quiere que tú tengas el Espíritu Santo, Él quiere que tú entres al reino, Él quiere que tú te revistas de Él, Él quiere llamarte hijo adorado, hijo amado adorado. Entonces vamos a seguir buscando aquí, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como quien dice, nos vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. Bueno, con el nombre de Jesús, porque es diferente en el nombre de Jesús que con el nombre. Porque algunas iglesias bautizan en el nombre de Jesús y ese no es un bautismo válido. También tengo que decirles que hay iglesias protestantes que sí bautizan niños. Lo que pasa es que como ellos no tienen un magisterio, cada cual piensa diferente. Ejemplo, nuestros hermanos protestantes nos atacan a los católicos que bautizamos niños. Pero los luteranos, que fue la primera iglesia protestante de donde todas estas iglesias protestantes salieron, o sea que el padre de todo protestante es Martín Lutero, la iglesia de Martín Lutero bautiza niños. La iglesia anglicana que salió luego, se separó de la iglesia luterana, también bautiza niños. La episcopal, que también se separó de Martín Lutero, también bautiza niños. O sea que este es el problema que tienen nuestros hermanos, que ellos atacan a los católicos porque bautizan niños y los padres de los hermanos protestantes, Martín Lutero, Enrique VIII, todas estas personas también bautizan niños. ¿Por qué ellos, en vez de arreglar su casa primero, vayan a predicarle a los luteranos, que son sus padres en la fe, y después vengan a nosotros? ¿Por qué será que ellos hacen eso? Entonces, dice aquí, y enseñándoles, o sea que después de bautizarlos, dice, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. O sea que después les vamos a enseñar todo lo que Él ha mandado. Y vamos a enseñar algunas de las cosas que el Señor envió. envió.
Vamos aquí un momentito. Estamos aquí Estamos aquí la Reina Valera. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque el Porque el Señor Señor nos nos dice ir ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda Toda criatura criatura, también también entra entra los los hermanos hermanos protestantes que protestantes que salieron de salieron nuestra de nuestra iglesia. iglesia. O sea O sea que que no no dice dice ahí, ahí, prediquen el prediquen el Evangelio a Evangelio todos a todos menos menos los los protestantes, protestantes, no. no. Ahí Ahí dice, dice, prediquen prediquen a todo a el todo mundo. el mundo. Entonces, Entonces, enseñándoles enseñándoles todo lo que todo yo lo les he que yo les he enseñado. enseñado. Entonces, Entonces, vamos a leer vamos a unas leer unas cositas aquí cositas aquí rapidito. rapidito. Mateo Mateo 26, el 26, el Señor Señor dice que dice que enseñemos enseñemos todo lo que Él ha todo lo que Él ha enseñado. enseñado. Entonces Entonces Jesús enseñó enseñó esto esto antes de antes de morir, morir, dice dice Mateo Mateo 26. 26. Y Y comiendo comiendo ellos, ellos, tomó tomó Jesús el Jesús el pan pan y lo y lo bendijo bendijo y lo y lo partió partió y dio a y sus dio a sus discípulos discípulos y y dijo, dijo, tomad, tomad, comed, comed, esto es mi esto es mi cuerpo. O sea cuerpo. O que sea que el el Señor Señor enseñó enseñó que que cuando cuando bendice el bendice el pan, pan, ese es tu ese es su cuerpo. cuerpo. O sea O sea que que nosotros nosotros tenemos que tenemos que enseñar enseñar que que Jesús Jesús dijo dijo que que cuando cuando bendice el bendice el pan pan y lo y lo presenta, lo presenta, lo da, da, Él dice Él que ese dice es que su ese es su cuerpo. cuerpo. No es un No es un símbolo, símbolo, ahí no dice no no es es un un símbolo, símbolo, nada de nada eso. de eso. Dice, Dice, y tomó y el tomó el vaso y vaso echar y echar gracias, gracias, les 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 dio, dio, diciendo, diciendo, bebé bebé de él de él todos, todos, porque porque esto es mi esto es mi sangre sangre del nuevo del nuevo pacto, pacto, el el cual es cual es derramada por derramada por muchos muchos para la para la remisión de los remisión de los pecados. O sea pecados. O que sea que Jesús Jesús dice, dice, enséñales enséñales todo. todo. Entonces los Entonces los apóstoles apóstoles tienen que tienen que enseñar enseñar que que esa es esa la es la sangre del sangre nuevo del nuevo pacto. pacto. Si Si nosotros nosotros enseñamos, ah, no, enseñamos, pero ah, no, esto es pero esto es mentira, mentira, pues pues nosotros no nosotros no estamos estamos llevando la llevando la enseñanza enseñanza que Él que Él quiso. O quiso. sea que O sea que nosotros no nosotros no somos somos parte de parte su de su iglesia, iglesia, nosotros nosotros somos somos otra otra enseñanza. enseñanza. Entramos en un Entramos en un cisma o cisma o entramos en una entramos en una herejía. Esto herejía. sería Esto una sería una herejía, herejía, enseñar enseñar que el que el cuerpo de cuerpo de Cristo, Cristo, como Él como dijo Él que es dijo su que es su cuerpo, decir cuerpo, que decir no que lo no lo es. es. Vamos a ver Vamos a qué ver nos qué más enseñó el enseñó el Señor. Señor. Vamos a ver por Aquí. aquí. Entonces, Entonces, la Biblia es la Biblia es inspirada inspirada por el por el Señor, el Señor, el Espíritu Espíritu Santo. O sea Santo. O que el sea que el Señor, Señor, esto se esto se escribió escribió para los para años los años 50, 50. apóstol Apóstol Pablo, Pablo, inspirado por inspirado Dios, por dijo Dios, estas dijo estas cosas. cosas. Y Y sometió todas sometió las todas las cosas cosas debajo de sus pies, debajo debajo de los de pies de Jesús. Jesús. Y lo Y lo dio dio por por cabeza cabeza sobre sobre todas las todas las cosas a cosas la a la iglesia. O sea iglesia. O que sea que Dios Dios sometió todas sometió las todas las cosas a cosas a Jesús Jesús y y dejó a dejó a Jesús como Jesús como cabeza cabeza de la de la iglesia, iglesia, la la cual cual es su es su cuerpo. O sea cuerpo. O que sea que nos nos enseña enseña la palabra de Dios que la que la iglesia en iglesia el en año el año 50, la 50, única la única iglesia que iglesia que existía era la existía era la iglesia iglesia católica. católica. Entonces, Entonces, el el Señor, Señor, ya mismo me ya tengo mismo me que tengo ir, ya que mismo ir, ya mismo termino. termino. El El Señor Señor dice que dice que sometió a sometió a Jesús como Jesús como cabeza cabeza y su y su cuerpo es la cuerpo es la iglesia. iglesia. Eso no se Eso no se puede puede separar porque separar se porque se muere, ¿no? muere, ¿no? Y Y dice, dice, la cual la es su cual es su cuerpo, cuerpo, la la plenitud de plenitud de aquel aquel que que hinche hinche todas las todas las cosas cosas en en todo. todo. Eso Esta está traducción está traducido, media está medio rara. raro. Vamos a ver Vamos cómo a lo ver cómo dice lo aquí. dice aquí. Esa es la Esa es la Reina Reina Valera, que Valera, tiene que tiene muchos muchos problemas problemas de de traducción. traducción. Dice Dice aquí, aquí, bajo sus bajo pies sus pies sometió todas sometió las todas las cosas y le cosas y le constituyó constituyó cabeza cabeza suprema de su suprema de su iglesia. O sea iglesia. O que sea que Jesús Jesús fue fue puesto como puesto como cabeza de su cabeza de su iglesia, que es iglesia, su que es su cuerpo. cuerpo. La La plenitud del plenitud que del lo que lo llena llena todo en todo en todo. O todo. sea O sea que que en la en la iglesia, iglesia nosotros, nosotros, dice la dice la palabra, palabra, que vamos a que vamos a encontrar la encontrar la plenitud de plenitud de Dios. Dios. Entonces, Entonces, eso es una eso es una enseñanza de los enseñanza de los apóstoles, apóstoles, que es una que es una enseñanza de enseñanza de Cristo, eso Cristo, se lo eso se lo enseñó enseñó Cristo. Cristo. O sea, O si sea, si nosotros nosotros enseñamos enseñamos que la que la iglesia no es iglesia la no es la plenitud de plenitud Dios de y Dios que la y que la iglesia no es iglesia el no es el cuerpo de cuerpo de Cristo, pues Cristo, pues nosotros nosotros estamos estamos enseñando enseñando algo algo diferente diferente a lo que a lo que Dios Dios quiso quiso enseñar. enseñar. O sea O que sea nos que nos vamos vamos a una a una herejía herejía o un o un cisma. cisma. Vamos a Vamos leer a esto leer aquí. esto aquí. Y Y quizás si sea si nosotros nosotros enseñamos que la enseñamos que la iglesia no es iglesia no es importante, importante, pues pues ahora ahora nosotros nosotros estamos estamos enseñando enseñando otra otra cosa. cosa. Aunque Aunque vamos a vamos a Efesios Efesios capítulo capítulo 3, 3, eh,
Versículo 10 Versículo 10 dice, dice, para que para la que la multiforme multiforme sabiduría de sabiduría de Dios Dios sea sea ahora ahora notificada, en notificada, en otras otras Biblias Biblias dice dice enseñada enseñada por la por la iglesia iglesia a los a los principados principados y y potestades en el potestades en cielo. O el sea cielo. O que sea que la la iglesia es bien iglesia es bien importante importante para que para que toda la sabiduría, toda la toda la sabiduría de sabiduría de Dios Dios sea sea enseñada. enseñada.
O sea que la iglesia es bien importante. Si Si nosotros nosotros enseñamos enseñamos que la iglesia no es importante, pues pues nosotros nosotros no estamos enseñando, no estamos enseñando lo que Cristo enseñó. Y vamos Y un vamos un poquito más poquito más abajo, abajo, el el 20 y el 20 y el 21, 21 dice dice aquí, y aquí, y aquel aquel que es que es poderoso para poderoso hacer para hacer todas las todas las cosas cosas mucho mucho más más abundantemente de abundantemente lo de que lo que pedimos pedimos o o entendemos, entendemos, por la por la potencia que potencia que obra en obra en nosotros. nosotros. Y a Y a Él Él sea la sea la gloria en gloria la en la iglesia por iglesia por Cristo Cristo Jesús Jesús por por todas las todas las edades edades del del siglo siglo de los de los siglos. siglos. Amén. O Amén. sea O sea que que el el Señor Señor inspiró a inspiró a Pablo Pablo y y enseñó enseñó que la que la iglesia de iglesia de Él, Él, esa esa iglesia que iglesia que estaba estaba presente en el presente año en el año 50, 50, dice él que dice él que ahí es ahí que es se le que va a se dar le va a la dar la gloria a gloria a Dios. Dios. O sea O sea que, y dice y que dice es, que es, quizás dice quizás dice aquí, aquí, vamos vamos a ver, si es si hasta es que hasta que vengan los vengan los hermanos hermanos protestantes, protestantes, Martín Martín Lutero, y se Lutero, y para la separa la iglesia. No iglesia, dice no aquí. dice aquí. Dice que Dice esa que esa iglesia del iglesia año del que año que estaba en el estaba en 50, que 50, cuando que Pablo cuando Pablo escuchó escuchó eso, eso, él dice, él esta dice, esta iglesia, iglesia, la iglesia la de iglesia de Dios, Dios, se le va se a le dar va a la dar la gloria a gloria a Dios Dios por los por los siglos de siglos los de los siglos. No siglos. No dice dice ahora y ahora y después después nos vamos nos a vamos otra a otra iglesia. iglesia. No, No, pues esa es pues esa es enseñanza de enseñanza de Dios. Dios. Esto es lo Esto es que lo que quiere el quiere el Señor, que Señor, que nosotros nosotros aprendamos de su aprendamos de su palabra. palabra. Vamos a Vamos a otra. otra. Ya Y hemos ahí hemos terminado. terminado. Tenemos que ir Tenemos para que la ir para la iglesia. iglesia. Entonces, Entonces, vamos vamos ahora. ahora. ¿Qué más ¿Qué más enseñó el enseñó el Señor? ¿Qué Señor? ¿Qué enseñanza nos enseñanza nos enseña el enseña el Señor? Señor? Y miren Y que le miren que hablo le con hablo con capítulo y capítulo y versículo de la versículo de la Reina Reina Valera. Valera. Dice aquí Dice en aquí en 1 1 Timoteo Timoteo 15, 15, dice que dice algo que bien algo bien importante. importante. El El Señor nos Señor nos envía a envía a enseñar enseñar todo lo que todo nos lo ha que Él nos ha enseñado. enseñado. Pues Él nos Pues Él nos enseñó enseñó esto. esto. Y Y dice, dice, y si y no si no fuera tan fuera tan presto, presto, para que para que sepas sepas cómo te cómo te conviene conviene conversar. No, conversar. No, no, esta esta traducción está traducción mala. está mala. Vamos a leerlo Vamos a de aquí. leerlo de aquí. Dice aquí, Dice aquí, dice aquí. dice aquí. Pero si Pero si tardo, tardo, para que para que sepas sepas cómo cómo hay que hay que portarse portarse en la en la casa de casa Dios. de O sea Dios. O que sea que Dios sí Dios sí tiene tiene casa, casa, que es la que es la iglesia del iglesia del Dios Dios vivo, y es vivo, la y es la casa casa de de Dios vivo, Dios no un vivo, no Dios un Dios muerto, muerto, un Dios un Dios vivo, vivo, que es que es columna y columna y fundamento de fundamento la de la verdad. verdad. O sea O que sea que Jesús Jesús enseñó, él enseñó, dice, Él vaya a dice, vaya a enseñarles enseñarles todo, todo, todo. todo. Y aquí Y en aquí la en la palabra de palabra de Dios y Dios lo que y lo que enseñaban enseñaban los los apóstoles, que era apóstoles, la que era la iglesia, iglesia, dice dice que que la la iglesia iglesia es la es la columna columna y la y la base de la base de la verdad. verdad. O sea O que sea que si si Jesús Jesús enseña enseña que que su su iglesia iglesia está la está la multisabiduría de multisabiduría de Dios, Dios, que es la que es la plenitud de plenitud Dios, de Dios, que que es donde es está donde la está la verdad, verdad, el el diablo nos diablo va a nos va a enseñar enseñar lo lo contrario. contrario. Va a Va a decir, decir, va a va a decir, en decir, la en la iglesia está iglesia la está la mentira, mentira, yo tengo yo la tengo la verdad. verdad. En la En la iglesia no iglesia está no la está la plenitud. La plenitud. La Biblia Biblia está está todo todo y yo y hago una yo hago una iglesia iglesia con la con la Biblia y Biblia ya. y ya. En las En la multisabidurías de multisabiduría Dios de Dios está en la está en la iglesia, pero el iglesia, pero el diablo va a diablo decir va a que eso decir no que es eso no es cierto. cierto. O sea O que sea que Dios nos va Dios a nos va a enseñar enseñar algo algo y el y el diablo, diablo, en en contraparte, contraparte, nos va nos a va a enseñar enseñar otra cosa. otra cosa. Entonces Entonces, vamos a vamos a lo lo penúltimo. penúltimo. Dice Dice aquí aquí que que sepan que sepan yo que yo estaré con estaré con ustedes ustedes todos los todos los días hasta días el fin hasta el del fin mundo. del Hasta el mundo. fin Hasta el del fin del mundo, mundo, Dios Dios va a va a estar con estar con nosotros. nosotros. Pero Pero ¿cómo va a ¿cómo va estar a Dios estar con Dios con nosotros si nosotros si nosotros nosotros no lo no lo vemos? vemos? No lo No lo siento. siento. Pues el Pues el Señor se Señor se quedó no quedó con no con nosotros nosotros en la en la Eucaristía, Eucaristía, en el en el cuerpo, cuerpo, en el en el pan. pan. Algo Algo sencillo sencillo para que para que nosotros nosotros podamos podamos buscarlo. buscarlo. Y ahí Y es que ahí que nosotros, o sea nosotros, o que sea cada que vez que cada vez que nosotros nosotros rechazamos rechazamos la la Eucaristía, Eucaristía, nosotros estamos nosotros estamos rechazando que rechazando que Dios se Dios se quede con quede con nosotros. nosotros. Pueden Pueden leer el leer el último último capítulo capítulo de de Lucas Lucas luego, luego, que nos que nos dice dice que esos que son esos son los los discípulos de discípulos de Emaús, Maús, que que Dios se Dios se quedó en el quedó en el pan al pan, al partir el partir el pan. pan, Ellos ellos lo lo reconocieron. Lo reconocieron. pueden Lo ver pueden ver capítulo capítulo 24 del 24 del 30 en 30 en adelante. adelante. Y aquí Y aquí dice, yo dice, yo soy el soy el pan pan vivo que vivo ha que ha
descendido del cielo. Si Si alguno alguno comiere de comiere de este este pan, pan, vivirá para vivirá para siempre. siempre. Y el Y el pan que pan que yo yo daré daré es mi carne, la la cual yo cual yo daré daré por la por la vida del vida del mundo. mundo. O sea O sea que se que va a se va a dar dar a a nosotros nosotros para para quedarse con quedarse con nosotros. nosotros. Y dice Y por dice por aquí, aquí, decir, ¿qué pasa aquí? dice Dice aquí, aquí, o sea o sea que que
Jesús se quedó en el pan. Esa es la manera que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y Y después nos después nos vamos allá vamos al allá al banquete. banquete. Si Si nosotros no nosotros queremos no queremos participar participar de la de la Eucaristía, pues Eucaristía, pues nosotros nosotros no no vamos a vamos a querer ir al querer ir al cielo, cielo, porque porque la la Eucaristía es Eucaristía es un un adelanto adelanto a la a la cena del cena del Señor Señor allá, allá, a las a las bodas del bodas del Cordero. Cordero. O sea, que O si sea que si nosotros no nosotros queremos no un queremos un pedacito de pedacito de cielo cielo en la en la Eucaristía, Eucaristía, pues bien pues bien difícil difícil que nosotros ir al queramos ir al cielo. cielo. Entonces, Entonces, vamos a ver. vamos a ver. Y eso lo Y eso lo podemos podemos hablar hablar después. después. En el El 53 53 dice, y dice, y Jesús les Jesús dijo, les dijo, de de cierto os cierto os digo, digo, si no si no coméis la coméis la carne carne del Hijo del del Hombre y hombre y bebéis su bebéis su sangre, sangre, no no tendráis tendráis vida vida en en vosotros. vosotros. El que El que come mi come mi carne y carne bebe y mi bebe mi sangre sangre tiene vida tiene vida eterna, y eterna yo y le yo le resucitaré resucitaré el día postrero. postrero. Y así Y es la así es la manera que manera que Dios se Dios queda se con queda con nosotros. nosotros. ¿Ok? ¿Ok? Dice aquí. Dice aquí. Amén. Amén. Okay. Ok. Porque mi Porque mi carne carne es es verdadera verdadera comida y mi y mi sangre sangre es es verdadera verdadera bebida. bebida. Pero Pero aquí aquí Jesús no Jesús no dice que es dice un que es un símbolo. Aquí símbolo. dice Aquí que dice mi que es mi carne es carne es verdadera verdadera comida comida y mi sangre es sangre es verdadera verdadera bebida. bebida. ¿Dónde ¿Dónde dice dice que es que un es un símbolo? símbolo? Los Los hermanos hermanos protestantes protestantes confunden cuando confunden el cuando el Señor Señor dijo, dijo, hagan esto en hagan esto en memoria memoria mía. mía. No, pero Ah, es que no, pero es que un memoria, es una es memoria, es un un símbolo. Y símbolo. no, lo que No, quiere lo que decir quiere es un decir es un mandato que lo mandato que lo hagamos hagamos siempre. siempre. El que El come que mi come mi carne y bebe carne y mi bebe mi sangre, en sangre, mí en mí permanece. permanece, Yo yo en él. en él. Como me Como envió me el envió el Padre Padre viviente y viviente yo y yo vivo en vivo el en el Padre, Padre, asimismo, asimismo, el que el me que me come, come, él él también también vivirá por vivirá mí. por mí. Este es el Este es pan el que pan que descendió del descendió del cielo, cielo, no como no como vuestros vuestros padres. padres. Ese es un Ese es un símbolo. símbolo. Comieron el Comieron el maná maná y son y son muertos. muertos. El que El come que este come pan este pan vivirá vivirá eternamente. eternamente. O sea O que sea que así así es es la la manera manera que que Dios se Dios queda se con queda con nosotros. nosotros. Y Y acordamos acordamos que que este este evangelio se lo evangelio se dijo a lo los dijo a los apóstoles, a apóstoles, la a la iglesia. iglesia. O sea O sea que que nosotros nosotros estamos estamos invitados invitados todos a todos ser a ser parte del parte del cuerpo de cuerpo de Cristo. Cristo. Pero Pero nosotros tenemos nosotros que tenemos que examinar examinar las las enseñanzas. enseñanzas. Entonces, Entonces, para para terminar, otra terminar, otra cosita que cosita quería que quería decir, decir, también de estas también de estas cosas cosas fueron las que fueron las que enseñó enseñó el el Señor, Señor, que que muchos muchos hermanos hermanos separados lo separados lo niegan, niegan, lamentablemente, lamentablemente, y se los y se los muestran y no muestra lo y no ven, lo ven, pero nada, pero nada, nosotros nosotros oramos por oramos ellos. por ellos. El El Señor Señor también también enseñó enseñó esto, esto. y estos Y son de estas son estas de estas cosas que cosas el que el Señor dijo, Señor dice, enséñeles enséñales todo todo lo que yo lo les he que yo les he enseñado. enseñado. Y esto es Y esto una es una enseñanza que enseñanza Dios que dio Dios a la dio a la iglesia. iglesia. Dice Dice en en Juan Juan capítulo capítulo 21, 21, 15. 15. Y Y cuando hubieron cuando hubieron comido, comido, Jesús Jesús dijo a dijo a Simón Simón Pedro, Pedro, Simón, hijo Simón, de hijo de Jonás, Jonás, ¿me amas ¿me más amas que más que estos? estos? Dícele, sí, Dícele, sí, Señor, tú Señor, tú sabes que sabes te que te amo. amo. Dícele, Dícele, apacienta mis apacienta mis corderos. corderos. Vuelve a Vuelve a decir la decir la segunda segunda vez, vez, Simón, hijo Simón, de hijo de Jonás, ¿me Jonás, ¿me amas? amas? Respóndele, sí, Respóndele, sí, Señor, Señor, tú tú sabes que sabes te que te amo. amo. Dícele, Dícele, apacienta apacienta mis mis ovejas. ovejas. Dícele Dícele la la tercera vez, tercera vez, Simón, hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿me Jonás, ¿me amas? amas? Entristecióse, Se se entristeció Pedro Pedro de que le de que le dijese dijese la la tercera vez, tercera ¿me vez, ¿me amas? amas? Y Y dícele, dícele, Señor, tú Señor, tú sabes sabes todo, todas las las cosas, tú cosas, tú sabes que te sabes que te amo. amo. Dícele Dícele Jesús, Jesús, apacienta apacienta mis mis ovejas. O sea ovejas. O que sea que una de las una de las enseñanzas enseñanzas de de Jesús Jesús que que tenemos que tenemos que saber saber cuando cuando nosotros nosotros creamos creamos es es que que las las ovejas de ovejas de Cristo Cristo son son pastoreadas por pastoreadas un por un pastor pastor universal universal que es que es Pedro. Pedro. O sea O sea que, que, y y ahora en ahora estos en estos tiempos es tiempos es el el Papa Papa Francisco. Francisco. Si Si nosotros nosotros nos nos salimos salimos porque no porque no queremos queremos escuchar a ese escuchar a ese pastor, no pastor, no queremos que nos queremos que nos proteja de los proteja de los lobos, lobos, no no queremos que nos queremos que lleves nos a lleves a pastos pastos a a comer, comer, no no queremos estar queremos ahí, estar pues ahí, pero nosotros nos nosotros nos salimos de la salimos de la iglesia de iglesia de Cristo Cristo y ya no y ya no somos somos ovejas del ovejas del rebaño de las rebaño de las ovejas de ovejas de Cristo. Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos Porque nos salimos salimos de de rebaño rebaño con el con el pastor pastor que que Dios Dios quiso quiso dejar. Eso dejar. es una Eso es una enseñanza de enseñanza de Cristo. Cristo. Si Si nosotros nos nosotros nos queremos ir a queremos ir otro a otro pastor del pastor
de otra iglesia, sí se sí se puede, puede, porque porque tenemos tenemos libre libre albedrío, albedrío, pero pero no es no es enseñanza enseñanza de de Dios. Dios. Y Y nosotros nosotros corremos corremos un un riesgo riesgo de de salvación. O salvación. sea O que sea que esto es esto es palabra de palabra de Dios. Dios. Si no Si lo no lo quieren quieren creer, no creer, se no se puede puede obligar, obligar, pero pero yo lo yo lo predico, predico porque es porque es palabra de Dios palabra de y yo Dios soy y yo soy lector. lector. Yo no soy Yo no soy predicador. predicador.
Yo Yo leo la leo la palabra de palabra Dios de para Dios que para que ustedes lo ustedes vean lo con vean con capítulo capítulo y y versículo. versículo. Y Y además, además, otra cosa otra que cosa que hacemos hacemos es leer es los leer los padres de la padres de la iglesia. ¿Por iglesia. qué? ¿Por qué? Porque Porque fueron los fueron los discípulos discípulos directos de directos de Cristo. Cristo. Y usted Y usted puede puede rechazarlo, rechazarlo, puede hacer puede dos hacer dos cosas. cosas. Puede Puede escuchar a los escuchar a los discípulos discípulos directos de directos de Cristo Cristo o o puede puede escuchar a escuchar a Martín Martín Lutero. Lutero, que no es discípulo de Cristo, que llegó en el siglo XVI. Entonces yo voy a leerle algo de este libro que fue traducido por un pastor. Vamos a leer del libro de la Didache. Ese es un libro que se encontró que eran enseñanzas, catecismo de la iglesia primitiva para los años 70. O sea que tenemos una opción. Escuchamos a Martín Lutero del siglo XVI, que se salió de la iglesia y creó su iglesia, o escuchamos a estas personas que eran discípulos directos de los apóstoles. Y dice aquí, este es el capítulo 14, dice celebración del Día del Señor. El punto 1. Y en el día del Señor, congregados y partid el pan y dad gracias. O sea que partir el pan, el partimiento del pan es la Eucaristía. O sea que para el año 70, estas personas, discípulos directos de los apóstoles, predicaban la Eucaristía. Y dice, dad gracias confesando primero vuestras transgresiones. O sea que esas personas iban a la iglesia a confesar sus transgresiones, sus pecados. Pero, para que vuestro sacrificio sea puro y que ninguno que tenga una disputa con su compañero se una a la asamblea, o sea, a la iglesia, hasta que se haya reconciliado, para que su sacrificio no sea mancillado. Porque este sacrificio, o sea que están hablando de un sacrificio ya. O sea que las personas iban a la iglesia a un sacrificio. Porque este sacrificio es aquel del que habló el Señor. En todo lugar y en todo tiempo, ofréceme un sacrificio puro, porque yo soy un gran rey, dice el Señor. Y mi nombre es maravilloso entre las naciones. Entonces, como le estaba diciendo, podemos nosotros creerles a Martín Lutero, que se salió de la iglesia, o le creemos a unos discípulos directos. Por eso es que, le explico, el Evangelio de hoy es enseñándoles todo lo que nosotros les enseñamos. Por eso es que si nosotros nos salimos de la enseñanza de la iglesia, empezamos a enseñar cosas diferentes, doctrinas diferentes a la iglesia, nosotros entramos en un cisma o una herejía. Por eso yo trato de leer de la iglesia, de la Biblia, uso la Reina Valera porque a nosotros, a nuestros hermanos, le tenemos que predicar, y usamos el catecismo y también los padres de la iglesia. Si nos salimos de ahí, enseñamos cosas diferentes. Bueno, familia, gracias por su tiempo. Oren por mí, por este ministerio, porque venimos con una sorpresa pronto. Vamos a cambiar un concepto aquí. Y yo creo que esto todo es para darle gloria al Señor y llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? La doctrina católica. Eso es lo que hacemos aquí, llevar la doctrina católica, nada más ni nada menos. O sea que si hay personas que se molestan con nosotros, lo que hacemos es llevar la enseñanza de Cristo, como él dice aquí, llevar la enseñanza de Cristo a todo el mundo, a todas las naciones, sin cambiar nada. O sea que llevamos la doctrina de Cristo. Leemos el catecismo, los padres de la iglesia, la Biblia. Usamos la Reina Valera porque le predicamos a nuestros hermanos protestantes. O sea que muchas gracias. Oren por mí, oren por el ministerio. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.